Noé no fue fácil. Para Noé no fue fácil, pero él fue un varón justo, así como usted y yo, así como cada familia que estamos perseverando en este lugar y en otros lugares también que el Señor ha levantado. Y parte de lo que nosotros debemos de hacer entonces en este tiempo, quizá al vernos, quizá al ver algunas circunstancias, quizá al ver lo que está ocurriendo, es de repente preguntarnos, ¿verdad? Y esta pregunta ya la he mencionado antes, ¿cuál es nuestra misión acá en la tierra? ¿Por qué, a qué vinimos a la tierra? ¿Por qué nací en la familia que nací? ¿Por qué nací de la manera que nací? En las circunstancias me refiero, ¿verdad? Porque de repente recordamos otra vez, mire, ir al pasado, voltear a ver el pasado y tal vez vernos de menos por nuestro pasado. Y tal vez pensar, qué lindo que yo hubiera nacido en la familia tal. Qué lindo que yo hubiera sido hijo de los padres tales. Pero el Señor, hermano, Él nos hizo. Dice que nuestro embrión, sus ojos vieron nuestro embrión cuando estaba siendo escrito, aún nuestros días estaban siendo escritos en un libro. Salmo 139, verso 13, 14, 15. Allí nos deja ver que desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos había visto y Él nos entretejió. Entonces, hermano, yo lo estoy llevando más atrás de su nacimiento, más atrás todavía de la familia en la que nació. Y entonces el Señor nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y si Él nos hizo, hermano, si Él escribió el plan para nosotros, ¿será buen plan el que Él hizo para nosotros? ¿Verdad que sí? Todos sabemos que sí. Entonces, ahora yo le pido que no compare su presente con el pasado, sino su presente con el final del plan de Dios. Porque usted y yo por la palabra ya conocemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Un plan de bienestar y no de calamidad y de prosperidad. Y mire cómo, como dice en Isaías, ¿verdad? Pero usted y yo, si Dios escribió un plan de nosotros y aún en el libro escribió incluso cuántos son nuestros días, hermano, aquí en esta tierra, pero si Él lo hizo ese plan, usted y yo traemos un plan de victoria. Usted y yo traemos en nuestros lomos un plan de vencedores, un plan de prosperidad. Entonces, hermano, nos llama la atención eso para comenzar a pensar, bueno, Señor, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito hacer? ¿A qué necesito levantarme? ¿A qué necesito despertar? ¿En qué necesito alinearme? Porque, hermano, si usted siente algún tipo de inquietud similar a esa, en parte me alegra, ¿sabe por qué? Porque usted va a estar mucho mejor todavía de lo que como está ahora. ¿Por qué? Porque usted, al tener esa inquietud, al tener esas preguntas sin respuestas, es porque todavía falta que baje y descienda del cielo abundancia y prosperidad, luz, revelación, confirmación, ministerio, llamado, dones sobre su vida y su familia. Por eso le digo que me alegra. Y yo, hermano, yo no estoy para nada creyendo que ya logré todo. Y junto con mi familia también. Entonces todos traemos un plan, hermano, de victoria, de prosperidad, de multiplicación. Hermano, deje de hablarme tanta abundancia, porque aquí no predicamos de prosperidad material. No, hermano, no es eso que le voy a hablar, sino que le voy a recordar a nuestro padre Abraham. ¿De dónde venía Abraham? No venía de Israel. Israel andaba en los lomos de Abraham. ¿De dónde venía Abraham? Y es para que vayamos comparándonos un poquito, hermano. Qué interesante es estudiar Ur, ¿verdad? Ur de los caldeos. ¿Cuál era toda la atmósfera que había ahí?
Porque si de ahí fue sacado nuestro padre Abraham, no importa de dónde hemos sido sacados nosotros. Porque el Señor en los lomos de Abraham traía un plan de prosperidad, hermano. Traía un legado en sus lomos. Porque dice la palabra incluso que cuando Abraham da los diezmos a Melquisedec, Leví da los diezmos. Leví diezma. Y Leví no ha ni nacido. Leví viene en los lomos de Abraham. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermano? Que en los lomos de Abraham venía el sacerdocio para su descendencia. Entonces ya empieza a pensar en sus lomos usted. Bueno, por el tema, ¿verdad? Por el tema. Yo sé que usted tal vez ya ha estudiado esto. Pero le digo pues que ya vaya pensando. ¿Qué viene de Dios en sus lomos? ¿Qué viene de Dios en sus lomos? ¿Qué plan hermoso, glorioso viene de parte de Dios en sus lomos? Y ahora no es solo varones. Ahora es hombres y mujeres. Porque usted y yo somos sacerdotes en el orden de Melquisedec, el cual es eterno. Entonces, hermano, mire qué traemos usted y yo. Porque en nuestro padre Abraham nosotros podemos vernos. Podemos vernos de dónde fue sacado. Pero todo lo que traía en los lomos Abraham. Entonces usted y yo traemos un plan de multiplicación, de prosperidad. Y el Señor anuncia los finales, hermano, desde el principio. Desde el principio. ¿Por qué en el Nuevo Testamento es citado Abraham? Desde Génesis. Porque Él nos está diciendo, yo anuncio su final desde el principio. Ustedes van a ser multiplicados y prosperados, así como lo hice con Abraham. Entonces, hermano, la Biblia, la palabra, Isaías 46:10, anuncia el futuro desde el principio. De antemano lo que no ha sucedido. Hago que se mantengan mis decisiones firmes y llevo a cabo todo lo que quiero. Hermano, bendito sea Dios. Por tercos, perdóneme, así dice una versión, aún por torpes que seamos, cuando andamos en el camino de santidad no vamos a tropezar. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues, ¿verdad? Alinearnos con el Señor. Alinearnos con el Señor. Alinearnos con los propósitos del reino de los cielos en nuestras vidas. Entonces, al inicio de este año, hermano, ¿qué nos anunciaron? ¿Qué final nos anunciaron? ¿O qué finalidad? Vaya, porque no le estoy diciendo, no le quiero hablar de fecha, de meses en el año, sino que con qué finalidad nos anunciaron al principio. Que seríamos reivindicados. Reivindicados. Estamos en el mes 10. No sé cómo va usted, ¿verdad? Con la proclama. Pero yo siento que necesito más todavía de esta proclama profética y apostólica. Entonces, hermano, creamos. Miremos al invisible. Miren las profecías, hermano. Necesitamos fe. Fe. Hay que caminar como viendo el invisible. Por lo tanto, es necesario que vayamos en pos de lo que Dios tiene para nosotros y no nos acomodemos con lo que no es nuestro. Hermano, Abraham fue desafiado. Qué hombre más tremendo, hermano. Pero no vamos a verlo así como inalcanzable lo que hizo Abraham, porque estamos hablando de Abraham cuando no era padre de la fe. Le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué hizo? ¿Qué vemos ahí, hermano? Conforme a lo que tengo aquí. Él abandonó. Sacó. Ur no era para Abraham, aunque nació allí. Entonces hay cosas en nuestras vidas que tal vez están todavía, pero no son de Dios. No son parte de nuestro viaje hacia la prosperidad o hacia el plan hermoso que tiene Dios para nosotros. Estuvieron en nosotros, han estado en nosotros, lo tengo conmigo tal vez, o ha sido parte de mí, mis antepasados, pero es algo que tengo que dejar. Es algo que tengo que abandonar. Es algo que tengo que sacar de mi vida.
Entonces, hermano, no acomodarnos con aquello que lo tenemos, pero no es de parte de Dios. Y en Abraham, en Isaac y en Jacob, nosotros podemos ver cosas, promesas tremendas y hermosas. El Señor se las hizo a Abraham, pero qué lindo cuando vemos la segunda generación también en Jacob, y también en Isaac, y la tercera generación en Jacob. Y mire aquí, hermano, Génesis 35, aquí estamos ya con Jacob. Dice, también le dijo Dios, hermano, aquí está el Señor trabajando ya con Jacob. Ya trabajó con Abraham, ya es Abraham, ya ha muerto inclusive, ya trabajó con Isaac, padre de Jacob, ahora visitando la tercera generación. Y usted se acuerda, hermano, la visita que le hizo a Abraham el Señor, ya sin esperanza de hijos. ¿Recuerda? 90 años. El Señor lo visita y le dice que lo va a hacer padre de multitudes. Doña Saraí hasta se rió, ¿verdad? Entonces, hermano, mire lo que le dice y cómo le dice a Jacob. Jacob a todo esto ya vio el testimonio de su abuelo Abraham, ya vio el testimonio de su padre Isaac. Entonces el Señor viene a ministrar ahora a Jacob. Viene como visitándonos a nosotros también, ¿verdad? Entonces también le dijo Dios a Jacob, yo soy el Dios todopoderoso. Como quien dice, Jacob, ven, mira Jacob, yo soy el Dios todopoderoso. Y Jacob, viendo el usurpador que era, Jacob, yo soy el Dios todopoderoso. Sí, pero es que pies enlodados en pecado. Jacob, voltéame a ver a mí. Yo soy el Dios todopoderoso. Sí, pero es que yo le fallé, mi madre era estéril. Jacob, te digo que me voltees a ver a mí, porque yo soy el Dios todopoderoso. Oh, ok. Cuando entendió, perdóneme hermano que le eche un poquito de salsa, pero al Jacob estar bien enfocado en Dios, pues, al Jacob tener fe en Dios y entender que iba a ser prosperado por Dios, no por sus capacidades, no por sus limitaciones, no por su inteligencia, no por su apellido, no porque era hijo de Isaac, era porque Dios estaba validando un pacto que le hizo a su abuelo Abraham. Así el Señor va a validar un pacto en nosotros también. Y Él nos dice hoy, hijos, Ebenezer Ceiba, yo soy Dios, el Todopoderoso. Cuando tú entiendas eso, entonces sé fecundo y multiplícate. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones van a nacer o vendrán de ti. Y reyes, diga conmigo, reyes. Diga conmigo, reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué anda entonces en sus lomos usted? ¿Qué legado anda en sus lomos usted? ¿Qué genética anda en sus lomos usted? Por favor, no vaya a voltear a ver a su Jacob. No voltee a ver al Jacob que tiene en usted. Voltee a ver al Señor Dios Todopoderoso para responder. ¿Qué genética? ¿Qué legado? ¿Qué herencia? ¿Qué heredad? ¿Qué descendencia anda en sus lomos? ¿Qué plan anda en sus lomos usted? Reyes van a salir de sus lomos. Jacob le dice, Jacob, yo soy el Dios Todopoderoso. En mí tú vas a ser fecundo. En mí tú vas a ser multiplicado. En mí tú vas a ser una nación poderosa. Ahora yo le digo a usted, Jacob conocía el testimonio
de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Ahora usted ya conoce el testimonio de Jacob. Voltea a ver la nación de Israel. Una de las naciones más poderosas del mundo. Entonces, hermano, enfoquémonos en el Señor. En su poder, usted y yo vamos a ser fecundos y multiplicados. De nuestros lomos van a salir reyes. Es más, algunos ahí los tienen al lado. Y también, si el Señor puso en sus lomos reyes, entonces también viene un plan para formar y para proveerle a esos reyes como reyes. Viene entonces también una enseñanza para desarrollar esos reyes, un plan completo, porque ¿usted se imagina el plan que hizo el Señor? ¿Completo o incompleto? Hermoso, ayúdeme por favor con Salmo 139, verso 13, pero en la 13 o 14, pero en la versión Reina Valera 60, que es donde dice, y tú escribiste todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Así dice, creo, en la Reina Valera 60. Entonces, hermano, usted y yo venimos con un plan de victoria y un plan completo. Mire, hermano, que esta palabra es para Jacob, la tercera generación ya de aquel pacto que el Señor hizo con Abraham. ¿Me ayuda? 139, verso 13 o 14, uno creo de los dos es el que lo, si no yo lo busco aquí. Ya, dale pues adelante. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, 14, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ajá. No fue encubierto de mí, de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, versículo 16, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El plan de Dios es completo, hermano. Y ya leímos ahí en Isaías 46:10 que todo lo que el Señor se propone, nadie lo estorba. Se cumple o se cumple. Entonces todo lo que hemos vivido, ya se imagina usted, hermano, si José hubiera leído en el plan anticipadamente, ¿verdad? Si hubiera leído el plan, mis hermanos me van a traicionar. Era parte del plan. Entonces, hermano, y qué lindo que aquí acabas de leer ahí, dice, te alabaré. Oiga lo que el Señor escribió en el plan para usted. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Usted y yo somos obra de Dios. Nuestra descendencia es obra de Dios. Y el salmista dice que las obras de Dios son maravillosas, son formidables. Formidables. Entonces, hermano, aquí vemos a Jacob heredando. ¿Y cuándo hereda Jacob? Váyase al versículo 10 y está ahí en Génesis 35. Allí ve usted que a Jacob le fue cambiado el nombre. Después que le cambian el nombre, el carácter, allí en el verso 10, el Señor le dice todo esto del verso 11, Jacob. Entonces necesitamos que nos cambien el nombre, que nos cambien el oficio, el carácter, la fama, ¿verdad? Porque todo eso significa, como la pregunta que hicieron el domingo acerca del cambio de nombre, porque el rey de Babilonia busca cambiar nombre también. Busca cambiar nombre y las tinieblas imitan, copian lo del reino de los cielos, porque el Señor también va a cambiarnos el nombre. Entonces, hermano, nosotros pues busquemos que el Señor nos transforme, así como a Jacob.
transforma el caminar, así como a Jacob, porque ya no caminó igual después de esa administración de parte del Señor. Entonces, hermano, el Señor nos va a cambiar el nombre. Nombre en hebreo es Shem. El diccionario dice que Shem significa honor. Mire, las tinieblas quieren trastocar nuestro honor, manchar nuestro honor. Y esto nos incluye a todos. Esto no es chamba nada más de los padres, esto es de los hijos también. Porque Daniel, siendo un joven, dijo: yo no me voy a dejar contaminar en Babilonia. Yo no voy a dejar que me dañen o me manchen mi honor. Y también significa autoridad. Shem significa carácter, fama, nombre. El diccionario Vine también dice que significa reputación, memoria. Hermano, ¿recuerda usted de Génesis 11, a Nimrod? Hagámonos un nombre, hagámonos una fama. Estaba diciendo él, ¿verdad? Toda aquella gente en Babel, en Babilonia. Entonces, el nombre va vinculado a fama, así como los hombres de renombre, dice allá en Génesis 6, ¿verdad? Que fueron los primeros héroes, dice, que fueron también los gigantes. Honor, poder, ¿verdad? Y también lo vemos ahí en Génesis 11. Y el nombre también, hermano, va vinculado a herencia. Mire aquí el Señor cómo está marcando la vida de Jacob. Le cambia el nombre: ahora te habilito para la herencia, ahora te habilito para tu multiplicación, ahora te habilito para que seas próspero, para que seas multiplicado, para que seas una nación, para que seas una multitud de naciones. ¿Cuándo? Después de que le cambian nombre. Entonces, hermano, y le cambian a Israel, ¿verdad? Entonces, las promesas. Mire cómo el nombre o posición va vinculado a la herencia, y ahí podemos hablar varias cosas interesantes, eso del cambio de nombre, ¿verdad, hermano? Porque las tinieblas quieren cambiar nombre y también el Señor nos cambia nombre. Números 27:4. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque él no tuvo hijo? Dadnos herencia. Mire, si se desaparece el nombre del padre porque ya no hay hijos varones, es en este caso aquí las hijas de Zelofejad solo hijas mujeres tuvo. Y qué tremendas estas hijas, hermano, que fueron a hablar con Moisés y los ancianos de Israel, y Moisés no halló qué decir, hermano, ni qué decidir, y fue a consultar al Señor. Y desde ahí entonces se levantó una ley, el Señor le dio una ley a Moisés, que todo hombre que no tuviera hijas le iba a dar herencia a las hijas también. Perdón, que no tuviera hijos varones, le iba a dar herencia a las hijas también. Entonces mire aquí el nombre vinculado a la herencia, hermano, a la herencia. A Jacob le cambian nombre y le viene la herencia, le viene el cumplimiento de la promesa. Entonces usted y yo, ¿qué necesitamos? Necesitamos cambiar la fama que tenemos, necesitamos cambiar el carácter, necesitamos cambiar entonces ese nombre por el cual somos conocidos. A Jesús conocemos, y de Pablo también hemos oído o conocemos, le dijeron los demonios a los hijos del sacerdote. Y ustedes, le preguntan, ¿cómo le dijo a ellos? ¿Y ustedes quiénes son? Es decir, ¿con qué autoridad me vienen a reprender? Nos vienen a reprender. Ustedes no tienen fama de ser hijos de Dios o de tener autoridad de parte de Dios. Entonces, el nombre vinculado a autoridad, a carácter. Entonces, hermano, por eso el Señor trae la unción de Ciro para desatar lomos de reyes. Y mire, hermano, esta tremenda otra promesa
Tremenda, Éxodo 23, 26. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. No habrá mujer estéril en tu tierra, ni que aborte. Haré que se cumpla el número de tus días. Y aquí, hermano, apliquémoslo a cualquier área donde haya o pueda haber esterilidad. Hoy quiero que hablemos entonces de la reivindicación de la casa estéril. El Señor, y ahí le puse de nuevo el sello, hermano, de ese rema que el Señor nos dio como casa. Seguimos en el renuevo del Espíritu Santo. No ha parado, hermano, y ¿sabe qué? Tengo una pequeña sospecha. Nunca va a parar el renuevo del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Nunca, hasta que Él venga por nosotros. El día que consideremos que ya no necesitamos renuevo, creo yo que estamos en problemados. Así que, hermano, le pongo el sello porque fue algo muy lindo que el Señor trajo a la casa, y también para recordar que cada día necesitamos ser renovados. En otras palabras, hermano, cada día necesitamos nosotros seguir cambiando la fama que tenemos, cambiando el nombre, cambiando el carácter, porque el Señor quiere habilitar esas promesas que Él nos dio a través de nuestro padre Abraham, y las ratificó en Isaac y en Jacob, para que nosotros, como cuarta generación, recibamos también el cumplimiento de esas promesas, y nuestros lomos sean desatados para que venga ese linaje que traemos en nuestros lomos. Y cuando digo linaje, heredad, no es solamente hijos biológicos, sino también todo un legado, hermano. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. Entonces, seguimos siendo renovados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire, hermano, aquí comenzamos hoy, Génesis 11:30. Ya usted conoce que Saraí era estéril y no tenía hijo, ¿verdad? Y Hebreos 7, de 9 al 10 dice: y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Al encuentro. Mira, hermano, antes de decirle algo más de esto, hoy las profecías nos dijeron que no menospreciemos el tiempo en el cual fuimos enviados, ni nos menospreciemos a nosotros también. Veamos lo que la palabra dice de nosotros, y que nuestra fe sea aumentada, porque dice también la palabra que tengamos un concepto de nosotros mismos según la fe que se nos ha dado. Entonces también pidamos la fe, porque a veces por una poca fe, ¿cuánta autoestima vamos a tener? Poca. Que nos sea aumentada la fe, para que creamos las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y otra vez, recordemos las ofertas del rey de Sodoma. Llega y le sale el encuentro a Abraham, porque Abraham venció en la guerra, peleó la guerra y la ganó. Y le sale el rey de Sodoma a ofrecerle: mira, llévate el botín, pero dame las almas. Es decir, entrégame tu vida. Llámese o refiérase, hermano, vida espiritual. Te dejo prosperidad, te dejo prosperidad, te dejo cómodo, materialmente te dejo bien, pero entrégame tu vida devocional. Esas negociaciones nosotros no podemos aceptarlas. Primero es nuestra vida, porque ningún rey de Sodoma va a traer bendición para nosotros. Y entonces, por eso le salió el encuentro Melquisedec y ministró a Abraham. Entonces, hermano,
Mire acá, los lomos de Abraham, ahí estaba Leví. Y aunque Leví después, como sacerdote, recibía diezmos, pagaba diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro. Pero aquí, hermano, más enfocarnos es pues en Saraí, ¿verdad? O en la casa de Abraham. Aquí estamos hablando de la casa de Abraham. Y a Saraí también le cambiaron nombre, porque Saraí significa dominante. Entonces, ¿qué le ministraron a Saraí? ¿Qué le ministraron a don Abraham en su casa? Allí había un desorden en la autoridad, no había tal vez sujeción en ella. Entonces miren esta casa, el Señor trabajó la insujeción. Todo ese orden a nuestras vidas, todo lo que tenga que ordenar, ¿verdad? Me refiero el orden en la autoridad, el orden en el sacerdocio, en nuestras vidas. Número 2, mire, vamos con Isaac ahora. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió.
concibió. Entonces, hermano, imagínese usted que cuando Isaac toma a Rebeca por mujer, tiene 40 años, y cuando le nacen los dos hijos gemelos aquellos, a Rebeca y a Isaac, tiene 60 años. 20 años acomodado a aquella esterilidad en su casa. 20 años, hermano. Pero vemos en la palabra que Rebeca era hija de Betuel, arameo, y hermana de Labán, arameo. Y los arameos eran un pueblo enemigo de Dios, hermano. Papá arameo y hermano arameo, Rebeca era aramea, pues. Y los arameos, hermano, viene de Aram, y Aram significa altivez. La altivez es un enemigo en los hogares para que la promesa de Dios se cumpla. Entonces, aquí en este hogar, ¿qué trabajó el Señor? Trabajó la altivez. La altivez. Y entonces, hermano, dice la palabra que Rebeca concibió, ¿verdad? Se humillaron. Aquí dice, oró por ella, ¿verdad? Trabajaron. El Señor trabajó pues allí la altivez en el hogar, en uno de ellos dos, en los dos, en el lugar. Trabajemos esa parte en nuestras vidas, porque detiene ese enemigo, trae esterilidad a nuestras vidas en cuanto al cumplimiento de las obras, el plan de Dios, y para que nuestros lomos sean desatados y se cumpla aquel plan que el Señor escribió para nosotros, hermano. Entonces, después, ¿qué ocurrió, hermano? Cuando ya es trabajado todo esto, vino la prosperidad, hermano. Hermano, Isaac fue a Gerar, capítulo 26, y más adelantito. Y vino otra hambruna en la tierra, como la cual hubo en los días de su padre Abraham. Y Isaac fue prosperado tremendamente, hermano, tremendamente. Además de que le vinieron sus dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Número 3. Génesis 29, 31. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Pero Lea era aborrecida. Vaya viendo el cuadro usted. Y hermano, usted se va al verso 30 y dice que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Es más, Jacob llega donde el suegro a pedir la mano de Raquel, acuérdese. Pero el suegro le da en engaño pues a Lea, porque era una ley, Raquel era la menor. Pero hermano, desde ahí ya se va viendo una preferencia, ¿verdad? Aquí literal dice, Lea era aborrecida. Y en Génesis 29, 30 usted lee que Jacob amó más a Raquel. Las dos eran esposas al final. Salgámonos del lío allí entre Jacob y Raquel. Preferencia. La preferencia a veces se puede dar hasta de padres hacia los hijos, pero mucho ojo, porque eso puede traer esterilidad en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios. Si un hijo nació, salió de nuestros lomos, son reyes y son delante del Señor instrumentos para que el Señor haga maravillas con ellos, maravillas con ellos. Es más, mire lo que dice aquí, Lea era aborrecida y el Señor le concedió hijos, y a la que era preferida, estéril. Entonces, hermano, recuerde que el esposo de Raquel y de Lea, Jacob, vivió lo mismo. Él era el preferido de su madre Rebeca, acuérdese, que hasta lo disfrazó. No era Halloween, pero lo disfrazó.
para que le arrebatara y le sacara la bendición al papá, así como cuando la esposa llega con uno de los hijos ahí preferido, ¿verdad? Mira, hace tal y tal y tal cosa, y ella por otro lado trabajando al esposo, ¿verdad? Para que favorezca al favorecido, perdone la redundancia ahí. Entonces, hermano, en este hogar, número 3, el hogar de don Jacob, doña Raquel y Lea, se trabajaron las preferencias. Y nosotros tenemos que entender, no puede haber ese tipo, ¿verdad?, de conducta o de situaciones en nuestra vida, pero en nuestra familia. Y ellos fueron multiplicados. De aquí vienen las 12 tribus de Israel prácticamente. De estos 10 hijos que el Señor le dio a Jacob con sus 2 esposas y las 2 criadas, y luego los 2 nietos, hijos de José. Y dice aquí, hermano, mire, verso 23 y 24. Raquel, y ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. ¿Por qué? Mire doña Raquel, qué tremenda, hermano. Ella sabía que de parte de Dios tenía aquella situación, porque ella sabía que ella era la preferida. Entonces, ¿cómo era el corazón de Raquel? Imagínese usted, ella es la preferida, hasta sabe que el Señor tiene una afrenta contra ella. ¿Cómo se comportaba doña Raquel con Lea? Porque era la preferida, era la más amada de las 2 mujeres, de las 2 esposas. De repente, hermano, llegó hasta a ver de menos a Lea, a menospreciarla. Y dice, y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Entonces, hermano, ¿cuándo ocurrió esto? Que vino Raquel y tuvo hijo, que por cierto lo tuvo primero. Oiga bien, hermano, no fue ni a través de su propio vientre, sino que el primer hijo de Raquel es a través de su sierva Bilha o Bilha. Pero ¿cuándo ocurrió? Y allí es cuando ella dijo, ¿verdad?, que el Señor se había acordado de ella. Eso ocurrió cuando nació Dina, después de que nació Dina. Usted lo va a leer, no sé si traigo el versículo por aquí, hermano. No, quizás es uno de los versículos anteriores ahí. Nació Dina. ¿Y qué significa Dina? Justicia. Cuando nació Dina, cuando nació justicia, en otras palabras, cuando el Señor hizo justicia con Lea por lo despreciada que fue, por lo menospreciada que fue ante las preferencias con Raquel, el Señor dijo: hoy he hecho justicia. 5 hijos, o no sé cuántos le había dado ahí a Lea, ya con Dina, ¿verdad? Me parece que son 5 con Dina. Entonces el Señor dijo: hice justicia. Contra ti, Raquel, yo tenía una afrenta, por eso estabas estéril. Entonces, hermano, después vinieron los hijos de Raquel. Pero ¿qué ocurrió, hermano, entonces? Cuando ya desapareció aquella esterilidad, después de que el Señor trabaja todo lo que trabajó ahí en este hogar, en esta familia, Dios lo multiplicó y lo prosperó. ¿Y quién nace aquí, hermano? El libertador de Israel. En los lomos, hermano. ¿Qué libertador ha salido? ¿O qué libertador tenemos? Ojo entonces con aquello de que uno se crea o se quiera creer más especial que el otro con nuestros hijos, o en nuestro corazón como padres, por ejemplo, ¿verdad? Querer tener uno más preferencia con el otro. Mucho cuidado, no estemos atrayendo una esterilidad, más bien. Me refiero pues tal vez a su vida de estudios, a su vida de matrimonio, a su vida de familia, a su vida espiritual, a su vida ministerial, a un hijo. A un hijo. El Señor dice que en nuestros lomos descienden reyes. Reyes.
Entonces José, hermano, marcó una liberación de su familia allí mismo, hermano. No estoy hablando de que José liberó al pueblo después, ya cuando eran como 60 que llegaron a Egipto. No, allí mismo. Cuando nace José, viene su padre y va a hablar con el suegro y le dice, déjame irme. Cuando nace José, mire cómo marca la familia, hermano. Un libertador desde que nace. Desde que nace José. Su padre va a decirle, mire don Labán, ¿verdad? Déjame irme con mis 2 mujeres y con las 2 criadas y mis hijos y despáchame. Me quiero ir. Mire qué cosa, ¿verdad? El nombre es una señal. Es una señal. Y cuando nace José, sucede eso. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob fue a hablar con Labán. Número 4, creo yo. Vamos avanzando, que hoy sí. Después de Jueces 13:2. Y había un hombre en Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. No había tenido hijos. Entonces aquí estamos hablando, hermano, de Manoa. Pero mire qué interesante, que Manoa era de la familia de los danitas, o sea, de la tribu de Dan. Y Dan, hermano, es un hijo de Raquel. Y doña Raquel, que vimos aquí en el punto anterior, ¿qué tuvo? Esterilidad. Mire cómo le heredó, inclusive, esterilidad en su genética. Por eso nosotros tenemos que atender esos asuntos, hermano, para cortarlos, para no heredar esterilidad. Pero mire Manoa, de la familia de Dan, y Dan es un hijo de Raquel, que lo tuvo a través de la sierva Bila. Entonces, hermano, había esterilidad en Raquel cuando nace Dan, porque Dan nace a través de la sierva de Raquel, no a través de Raquel. Dan, cuando nace Dan, su madre, bueno, su madre en su línea genética o sacerdotal, si puedo explicarlo así en esas palabras, hermano, está estéril, porque nace a través de la sierva Bila. Entonces mire cómo arrastra él en la genética, ¿verdad? Y la trae inclusive a su hogar, porque otra vez, hermano, una esposa, una mujer puede de repente tener inconvenientes para tener hijos, pero el clavo viene a través de a su mismo marido. Porque es una cuestión, como podemos ver acá en este caso, es una cuestión espiritual, hermano, sacerdotal, herencia espiritual. Entonces, hermano, hoy se desatan esos lomos. En el nombre de Cristo Jesús se va toda esterilidad, se seca toda esterilidad, hermano. En el nombre de Cristo Jesús, esa parte fue tratada en este hogar, y en el nombre de Cristo, se seca, se corta toda esterilidad. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que viene fertilidad, viene multiplicación, viene abundancia en el nombre de Cristo. Estamos en el mes 10, mes de dar a luz lo que se concibió durante 9 meses, mes de fructificación. Y hermano, ¿qué legado había? ¿Qué legado envió el Señor a esta casa? ¿Quién nació? Sansón. Sansón, ¿qué representó para Israel? Un libertador de los enemigos, los filisteos. Entonces, hermano, es lo que trajo a la casa, es lo que trajo al hogar. Tal vez no hemos, por el tiempo, aplicado cada uno de esos linajes o de esas heredades que el Señor hemos visto en nuestros 4 puntos, pero hermano, en nuestras casas vamos a experimentar libertad, mayor libertad todavía, libertad para servir más al Señor, libertad para todo lo que necesitamos desarrollar, amén. Porque a través de Sansón vino la destrucción de los enemigos.
Y entonces, ¿qué hacían los filisteos contra Israel? Los oprimían de diferentes formas. De eso fueron libres, a través de que fue ministrada la esterilidad en la mujer de Manoa. Y Sansón los libró de esos. Entonces vamos a ser libres de toda opresión, de toda situación contraria ahí. 1 Samuel 1:2. Y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ana no los tenía. Entonces, hermano, dice en el verso 6 y 7, y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. ¿Cuántos años han de haber ocurrido, hermano? ¿Y cuántos años Penina provocando a Ana? ¿Pero por qué, hermano? Porque el Señor estaba trabajando algo en Ana. ¿Qué estaba trabajando el Señor en Ana? Y dice ahí, terminando de leerlo, el versículo 6 y 7, y Ana lloraba y no comía. Hermanas, tal vez son las indicadas para explicar o ayudarme un poquito más. ¿Qué se siente? ¿De qué se sufre o cuánto se sufre cuando una situación, angustia o preocupación, hasta el hambre les quita? Porque a los hombres como que nos da más hambre más bien. O quizás no nos da más hambre, sino que la ansiedad nos hace comer más. Comemos sin hambre, pero a las mujeres se les quita el hambre y no comen. ¿Qué tenía Ana? ¿De qué sufría Ana? Y hermano, aquí lo que podemos ver también es que para que salga lo malo de Dios, lo malo en nosotros, el Señor nos va a poner a alguien enfrente para que aquello salga a la luz, se manifieste en nosotros. Porque Ana tenía una amargura. Ana, hermano, le fue puesto a Penina, para que con la ayuda de Penina, Ana supiera de qué necesitaba ministrarse. La palabra dice, el hierro afila a hierro y el hombre al hombre. Entonces nos va a ocurrir, hermano, que nos van a poner un penino o una penina enfrente, para que identifiquemos qué es lo que necesitamos sacar de dentro de nosotros. Y ojo, si viene a través de un hermano esa penina o penino, no es para que nos amarguemos, ni para que nos enojemos, ni odiemos al hermano. Él fue un instrumento y vino de parte de Dios, hermano. Y más si es hermano. Gracias al Señor, más bien. Porque a través de él, a través de ella, y a veces hasta a través de otras personas fuera del Señor, hermano, nos damos cuenta qué es lo que hay en nosotros. Y el Señor nos va a ayudar. Nos va a ayudar para sacar todo eso. Va a mandar agentes para que salga a la luz, ¿verdad? Agentes. Entonces, hermano, dice en el verso 9, pero en la Dios habla hoy, en cierta ocasión, mire, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y antes, hermano, o inclusive usted puede ver en otras versiones, ese verso 9, dice, después del banquete, ¿cómo es que dice? Ya se me olvidó esa otra palabra. Hay una traducción en ese verso 9 que dice, después del banquete en Silo, pero hay otra palabra que se me escapa ahí, algo que describe el banquete. Ella se levantó, ¿verdad? En el verso 9 usted lo puede ver. En la Dios habla hoy dice, y esa me gustó esta versión, en cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. ¿Figura de qué?
Ana después de ser ministrada, Ana después de ser alimentada, ¿dónde? ¿En qué atmósfera? Silo, paz, tranquilidad. Silo significa tener paz. Perdón, Shiloh significa tranquilo. Y Shiloh viene de Shalab. La raíz hebrea y es Shalab, que significa tener paz, prosperar. Primero necesitamos tener paz en nuestro corazón, ser prosperados en nuestro corazón. Y entonces Ana se levantó para ir a gemir, para ir a clamar por su promesa en Dios. Entonces, hermano, ¿qué vino al salir todas esas amarguras, hermano? O envidias, ¿verdad? Porque imagínese usted a Penina, ¿verdad? Chuleándola, molestándola. La llevó a tal punto que en su angustia, en su tristeza ni comía, ¿verdad? Quizá envidias. ¿Qué otra cosa ya no había? Inclusive en todo ese esquema, en todo este pasaje, hermano, se estaba perdiendo la visión. Aquí ya estoy pensando incluyendo al sacerdote Elí. Se está perdiendo la visión, se está perdiendo la revelación, porque la luz se iba apagando en Israel, porque el sumo sacerdote Elí era el representante de Dios allí en ese momento. ¿Qué estaba perdiéndose o qué había también? La frialdad para buscar a Dios y sacar el pecado. Podemos verlo en los hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Qué había también? Fuego extraño. Tenemos que cuidar, hermano. Tenemos que cuidar ese asunto del fuego extraño, porque trae muerte. Trae muerte. Trae muerte. No podemos mezclar fuego de Dios y otro fuego, porque hay un fuego extraño y ahí hay muerte. Cuando somos llamados ministros de Dios o sacerdotes de Dios, sacerdotes para el Señor, tenemos que cuidar esa mezcla de fuegos. Y entonces, hermano, ¿qué fue lo que vino al trabajar todo eso el Señor en esta casa? Nació Samuel. Entonces vino lo profético a esta casa. Y por supuesto también, a esta casa vino la alegría también, vino la prosperidad. A Ana le vinieron más hijos después de Samuel, pero en Samuel también que vemos representado aquí el mover profético, los dones proféticos para nuestra casa, para nuestros hijos, para toda la casa. La voz de Dios, la visión, hermano, dice que en Silo, Samuel, en esa atmósfera de paz, él recibía la palabra de Dios, él recibía la palabra que habría de darle a Israel. Y Samuel fue un profeta que no dejó caer palabra a tierra. Entonces ese mover profético es el que activamos cuando en nuestros lomos el Señor ha puesto un legado para un mover profético, para que los dones proféticos sean activados en nuestros hijos y en nosotros también, en todos en la casa. El Señor trabajó en la casa primero, ¿verdad? Amargura, envidias quizá, y toda esa frialdad que podemos ver, inclusive pues ahí con Elí y sus hijos. Vamos a esta otra, hermano, 6 creo yo. Lucas 1:7, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aquí estamos hablando de Elizabeth y también su esposo, ¿cómo se llamaba? Que eran hombres justos, dice. Y dice también que Elizabeth es hija de Aarón, era hija de Aarón. Eran intachables en los mandamientos del Señor, dice, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió aquí con Zacarías? Fue incrédulo. Zacarías pedía el milagro porque era estéril, ya era de avanzada edad, Elizabeth, pero no esperaba lo que pedía, porque cuando se le manifiesta el ángel, le aparece el ángel, se asusta todo lleno de temor. No, sí, como queriendo decir lo que estaba pidiendo, no, si eran bromas, Señor, ¿verdad?
como que sin expectativa, hermano. ¿Se imagina usted pidiéndole al Señor, Señor, así como dice en la palabra, que ocurrió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que muchos otros fueron resucitados y visitaron a sus parientes? Señor, así te pido también que me confirme, si mi abuelita también, que me aparezca y que me visite, y después todos asustados y se nos aparece la abuelita, hermano. No, tenemos que compenetrarnos, ¿verdad? Y esperar lo que estamos pidiendo, desear verlo materializado. Entonces, hermano, tenemos que soñar en Dios lo que pedimos, soñarlo, es decir, pues vernos con aquello, lo que le pedimos. Si el Señor nos manda más, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero no tengamos miedo, ¿verdad? No tengamos miedo. Así es correcto, es correcto. Por eso pongo ahí incredulidad. ¿En quién? En un hombre de Dios temeroso, intachable en la palabra. En la palabra. Entonces trabajó esa incredulidad, se hasta quedó mudo, porque estamos hablando del padre de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿bajo qué espíritu se movió? En el poder del espíritu de Elías. ¿Y cuál era la manifestación del espíritu de Elías? Traer y reconciliar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Por eso le puse ahí un avivamiento familiar. Nosotros, que el Señor nos ayude y nos ministre para sacar fuera toda incredulidad, hermano. Toda incredulidad de nuestras vidas, y que le pidamos al Señor. Es más, hermano, creo que hubo una pregunta el domingo, y aquí viendo un poquito esto, dice Lucas 1:15, porque él será, Juan el Bautista, él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, porque creo que salió una pregunta, ¿verdad?, que decía que si un niño puede ser lleno del Espíritu Santo. Algo así creo que era la pregunta. Entonces el verso 16 y 17 dice, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Mira el mover, lo que traía en sus lomos Zacarías, hacer volver el corazón de los hijos de Israel al Señor, un reconciliador en sus lomos. ¿Qué lo impedía? ¿Qué le impedía que ese mover viniera a su familia? La incredulidad. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor desate nuestros lomos, saque toda incredulidad, porque esos libertadores los necesitamos trabajando en la obra de Dios. A la manera de Juan el Bautista, nos necesitamos trabajando, sirviendo al Señor, activos en la obra de Dios. Y número 7, hermanos de alabanza, por favor. Segunda de Reyes 2:19. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Hemos visto 6 mujeres, y aquí no hay una mujer, pero la tierra también es un vientre. Estamos viendo vientres, lomos y vientres. Hoy el Señor nos ministre a cada familia, porque hemos estado hablando de hace varios meses del renuevo del Espíritu Santo, las lluvias del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Mi hermano, como hijos de Dios en lo individual, como familias y como casas, hemos estado siendo preparados para una multiplicación. Estamos siendo preparados para una prosperidad, abundancia. Y han de venir, una vez activados,
y sigamos trabajando como Juan el Bautista en el poder y espíritu de Elías, hemos de ver los corazones rebeldes volviendo al Señor, llenando este lugar y en otros lugares también donde podamos ir a las redes sociales, a levantar discipulados. Entonces, hermanos, ¿qué vemos en este pasaje? Si el agua es mala, trae esterilidad al vientre, que es la tierra en lo natural, y el agua figura de la palabra. Si la palabra es mala, si la doctrina o la enseñanza es mala, trae esterilidad a la tierra, que es el corazón del hombre. Nuestros corazones son la tierra. Si la enseñanza o el agua es mala, trae esterilidad al corazón. Por eso hoy es sanada nuestra tierra con la buena agua, con el agua buena, con el agua de la palabra, el agua pura, el agua cristalina, el agua que viene del cielo como una lluvia del Espíritu Santo. Sana nuestra tierra y es frotada con sal, la sal de la gracia y favor de Dios en esta casa y en nuestras familias, para que seamos fecundos, fértiles y ya no más esterilidad, en el nombre de Cristo Jesús. En el verso 20, aquí la tierra fue trabajada con la maldad, le fue trabajada la maldad, porque el agua mala había traído maldad a la tierra y la tierra fue estéril. Ahora la tierra es fecunda, fructífera, sanada con sal, porque el profeta le dijo, el profeta tomó un cántaro nuevo y echó sal y fue a sanar las aguas. Así hoy el Espíritu Santo, con el agua viva, sana nuestro corazón, sana toda tierra estéril, y en el nombre de Cristo Jesús venimos a ser fértiles, fructíferos, y en el nombre de Cristo Jesús, como dice Isaías 54, grita de júbilo, oh estéril, la que no había dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Pongámonos de pie, iglesia.